Hola amigos de Recomiendo. Hoy en este video voy a hablar de un tema que tal vez o no te has dado cuenta, como el título lo dice, sabías que estás envejeciendo, de repente no sabes que estás envejeciendo, pero también quiero tomarlo un poco como ayuda para las personas que trabajamos cuidando ancianos, para que entendamos cómo es que a veces este proceso de envejecimiento produce muchas, se manifiesta con muchas características. Muchas veces te vuelve inseguro, te hace alejar de la sociedad, te vuelve una persona solitaria, te vuelve una persona dependiente a veces en muchos casos. Y es precisamente porque la ancianidad, cuando llegas a envejecer, cuando llegas a ser anciano, los órganos sensoriales, comienzan a tener un declive muy importante, que a veces, como te digo, son causantes a veces de alejamiento, aislamiento, depresión, inseguridad. Y muchas veces lo que es peor es que estamos, en el caso de los cuidadores, no llegamos a entender que esto es normal que suceda por el paso de los años, o en otros casos cuando vives en casa y comienzas a ver que tu papá comienza a tener algunas cositas muy ya exageradas, pero sin embargo no te das cuenta que es parte de que estás envejeciendo. Por eso en este video, ¿sabías que estás envejeciendo? Quiero hablarte de algunas cosas que espero ayuden a muchas personas. No sé si todos tenemos de repente alguna tía o familia, o incluso tu mamá que cocinaba rico, y de repente llegas a visitarla y pruebas la comida y está ensalada, está o muy picante o muy aderezada. Esto a veces, mi tía se equivocó, pensamos que es algo que simplemente es circunstancial, pero para las personas que ya viven ahí se dan cuenta que todos los días hace la comida salada, por poner. Y es que el sentido del gusto en el adulto mayor comienza a deteriorarse de tal manera que comienza a perder ustedes saben que las papilas gustativas en una persona joven o hasta los 60 y tantos años aún son muchas, pero cuando vas aumentando la edad, las papilas gustativas se van cada vez disminuyendo más por un proceso de envejecimiento, y esto hace que los sabores, cuando es un sabor dulce, cuando es un sabor amargo, cuando es un sabor ácido, lo pierdas, porque las papilas gustativas cada vez están en disminución. ¿Y qué hace el anciano? A veces no sabe que es porque está perdiendo las papilas gustativas y le echa más azúcar. Por ejemplo, si cree que el café está sin sabor, le echa más azúcar, lo que a la larga le va a traer un problema con diabetes, por ejemplo, o le echa mucha sal todas las veces a la comida. Los japoneses usan el shoyu, el sillao, comienzan todos, le echan a cualquier cosa, le echan sillao, lo cual van a aumentar los niveles de colesterol y de azúcar en su sangre, dependiendo de lo que usen, en demasía. ¿Por qué? Porque precisamente están perdiendo el gusto, el sentido del gusto por un fenómeno natural que es el envejecimiento. Entonces, si amigo, tú que cuidas en un asilo de ancianos acá en el Japón y ves que el anciano no quiere comer, pues tienes que entender que él ya empezó a sentir esos estragos de la papila gustativa, que cada vez son menos, y a veces
ellos no quisieran tener eso, pero nosotros tenemos que entenderlo. ¿Para qué? Para que en ese momento apliques la compasión. Cuando estés dando de comer y no quieren comer, no insista, porque no es que ellos no quieran comer, sino que a veces, como te digo, las papilas gustativas están cada vez disminuyendo más y no le sienten sabor y no le sienten gusto a la comida, entonces hacen que esto pase. En casa, amigos, si tú ves que tu mamá o tu familia o alguien familiar, a tu tía, a la que cocinaba rico, a la que visitabas siempre, ya ves que cada vez que la visitas o ya no la visitas porque sientes que cada vez que vas o está muy condimentada o muy salada, es parte de la edad, y tal vez sería bueno que avises a sus hijos, o si eres tú del hijo, consultar con un médico geriatra para que te diga formas de cómo hacer que sientan ácido, que sientan algún sabor que están perdiendo, y que por lo tanto le aumente la comida, y tú también ya no te molestes con ella si es que está muy salado o muy dulce cuando hace algún postre, porque es precisamente eso, y lo único que queda con ellos es usar la compasión, como digo yo, entenderlos, saber que es parte de la edad. Sí, una cosita, voy a decirle a los colegas que trabajan cuidando ancianos, que nosotros tenemos una parte, después de que comen, parte de nuestro servicio es hacerle la limpieza bucal para que no queden restos en la boca de comida, residuos de comida. Tampoco es bueno, algunos tienden a hacerlo con el cepillo, la lengua, limpiarla, y a veces lo que hacen es deteriorar mucho más la papila gustativa, que en ellos ya está de por sí ya muy, pero muy disminuido. Otro de los órganos sensoriales que un anciano comienza a sentir, a tener declive, es la visión. Muchos, cuando ya hemos pasado los 40 años, comenzamos a sentir que la vista se nos cansa, nublado, recurrimos a los ojos. Hoy que en día que está tan de moda la tecnología, los smartphones, las tablets, las computadoras, a veces nos tienen mucho tiempo y hacen que miremos, que tengamos la vista borrosa, pues los ancianos también, porque hay un músculo de la visión que conforme pasan los años se va debilitando, y con eso hace que la visión disminuya, y es por eso que a un anciano siempre es más fácil mirar de lejos que de cerca. No sé si han visto, la mayoría de ancianos usan el Logan, que le dicen los lentes esos que tienen doble medida para mirar de lejos y de cerca, precisamente porque a partir de cuando ya comienzas a envejecer, el signo de la visión también sufre un deterioro, una disminución en su potencia pero muy fuerte. Un anciano, tú que cuidas a ancianos, amigo, tú que eres colega mío, entiende que la visión de un anciano, nosotros, una persona joven, todavía la visión no solamente miras acá, sino que puedes incluso con el rabito del ojo puedes mirar acá y acá. El anciano cada vez se le va achicando eso, se le va poniendo más angosta la amplitud de visión. Por lo tanto, si por lo que está por este lado de acá, lo que está por el lado de acá no lo va a ver. Entonces, si tú vienes a alcanzarle algo de improviso, la llave o cualquier cosa que quieras alcanzar, vienes por acá, él solamente mira así. Acá lo que está sucediendo a este lado no lo va a ver, y eso es producto también de la edad. Con la edad también, si cuidas a un anciano en casa, procura que el camino por donde él camina siempre, acostumbra a lo que camine siempre por un mismo lugar, y que este camino no sea muy ancho, y si es ancho, las partes muy hacia los extremos, que no tengan
cosas que se pueden caer o algo, porque ellos ya no distinguen, ellos solamente su visión, hazte la idea que aquí les pusieron cartones o madera aquí, unos triples, y que solamente miran solamente esto, lo de acá no lo están mirando, así que si cuidas a un anciano en casa también acuérdate que la amplitud de visión ha disminuido. El anciano también, amigos, tú que cuidas acá en Japón en los Origin Home, en los asilos de ancianos, tal vez a veces hasta yo he escuchado colegas peruanos que miramos los colores que nos vestimos, los que trabajamos cuidando ancianos, son colores bien fuertes, amarillo, verde, no, amarillo, rojo, blanco, anaranjado, colores cálidos. Son a veces hasta ponerse un rosado, por ejemplo, a veces a un hombre medio pero ellos precisamente lo hacen porque ellos no tienen los colores fuertes, los colores cálidos sí los perciben rápidamente, y los colores negro, gris, esas cosas los dejan de distinguir, los miran pero no los miran muy bien como los mirarían con la claridad que tienen los colores cálidos. Así que cuando cuides, procura que su alrededor tenga colores cálidos, no sean colores negros, porque podría ocurrir algún accidente. Es por eso que los asilos de ancianos en Japón también se pintan de colores a veces un poco extravagantes. Es porque los hacen pensando en ellos, en que la visión, ellos perciben más fácilmente los colores fuertes y cálidos. También los ancianos, nosotros cuando vamos a ver una película de cine, entramos de la claridad al oscuro. Al comienzo como que sentimos que todo se nos nubla, pero pasados unos segundos todo alrededor comienza a aclararse y podemos mirar y caminar. A los ancianos no, los ancianos entran desde un lugar claro a un lugar oscuro. Ellos van a demorar mucho más que todo su alrededor se vuelva visible, como sería en un joven. Cuando, repito, entras a una sala de cine, fácilmente una persona joven va a poder acostumbrarse rápidamente, el anciano no. Por lo tanto, si lo vas a hacer cambios de luces de un ambiente claro a oscuro, o al inverso, del oscuro al claro, también ellos no están acostumbrados, la visión ya bajó de su potencial, y ya no tarda más en el cerebro en volver a la normalidad la vista. Entonces, si lo vas a pasar de un lugar oscuro a claro o de claro a oscuro, siempre está a su lado, porque no va a ver y puede ocurrir algún accidente. Otro de los sentidos que también comienzan a deteriorarse pero muy fuerte en los ancianos es el sentido del tacto, la piel. Los ancianos, porque el cerebro, que es el que a raíz de cosas extrasensoriales del ambiente o por algunas otras causas, siente las sensaciones y los manda al cerebro para poderlo convertir en un sentir. La piel también es así. En un anciano también la sensación, por ejemplo, de calor o de frío, a ellos les disminuye mucho. No sienten que está frío, no sienten que hace mucho calor, y entonces muchas personas que están dentro de sus casas, algunos ancianos, en el verano, por ejemplo, en el Japón, llegamos a veces a 36 grados, 34 grados, y eso es un horno estar en casa así. Y los ancianos no perciben el calor y el ambiente que está tan caliente, y no prenden el aire acondicionado, no abren las ventanas, y se produce una deshidratación y a veces muchas muertes, amigos, en Japón en tiempo de verano con ancianos, porque precisamente ellos dejaron de sentir en la piel lo que es el calor, el frío.
También ellos ya no sienten dolor. El sentido, el cerebro, por ejemplo, una pinchadita que te des así, y el cerebro inmediatamente, en un cerebro sano, en un cerebro joven, lo podría percibir, pero en ellos no. El sentido de la piel, del dolor, también se hace un poco más, no lo sienten, y a veces hay sangrados, a veces hay cosas que como no sienten dolor, ellos lo van dejando, y si están solos y sin cuidado, a veces sucede que llegas a situación muy crítica y a veces amputaciones o algunas heridas muy fuertes que se podrían haber evitado si hubiéramos tenido en cuenta que un anciano también, su sentido de la piel, el sentido del tacto, se le disminuye considerablemente. Por último, voy a hablar del sentido de la audición, del oído. En un anciano, seguramente muchos, yo también me recuerdo cuando hablaba con mi abuelita, por ejemplo, creíamos, no sabía, a veces por ignorancia, no sabemos que los ancianos, cuando mientras más van teniendo más años, van perdiendo el sentido de la audición. Gracias a Dios hoy en día existen ya los auriculares, los headphones, esos aparatos para los oídos que han mejorado la calidad de vida mucho no solamente en los ancianos, sino en algunas personas también que han nacido con deficiencias en el sentido del oído. Y los ancianos, pues es algo que ellos en especial tienen, ser la sordera. Si, amigo, tú que cuidas a un anciano y crees que gritándole él te va a escuchar más, pues estás equivocado. Precisamente un anciano, muy difícil que capte los sonidos muy agudos, muy fuertes, o esas voces que son así tan estruendosas que a veces hasta a una persona normal lo aturbe. Es difícil que un anciano te pueda percibir esos sonidos, que te pueda entender lo que le estás diciendo, porque precisamente es uno de la parte especialmente que los ancianos comienzan a perder, que es la pérdida de la audición. Así que, amigo, tú que cuidas un asilo de ancianos y a veces también comienzas a gritarle, si eres uno de esos colegas que crees que porque hablándole fuerte va a escucharte, quiero decirte que estás equivocado, que muchas veces es mejor hablarle despacio. ¿No te has dado cuenta? A veces dice, oye, cuando uno quiere que escuche, no escuche. Cuando uno habla despacito, está escuchando. Precisamente por eso. Porque ellos, es muy difícil que escuchen o entiendan la conversación cuando es en un tono muy alto, de unos decibeles muy altos. Y al contrario, cuando hablas bajo o en un tono semigrave, es más fácil para que ellos, a su oído, entre y capte lo que está diciendo. Así que esa es otra de las partes que un anciano, otro de los sentidos que un anciano comienza a sentir, su declive, su potencia, la audición. Así que, amigo, repito, nunca le hables fuerte a un anciano porque a veces es inútil. Mejor hablarle en una forma normal, o incluso muchos recomiendan hablarle bajo, porque vas a tener mejores resultados que si le hablas fuerte. Otro de los órganos sensoriales que disminuye su potencia muy drásticamente y muy poderosamente es el olfato. El olfato, amigos, a veces en un anciano mayor, en un adulto mayor, disminuye de tal forma que ellos ya no huelen cuando está quemando algo, cuando hay una fuga de gas, cuando han dejado la plancha enchufada y ese olorcillo de plancha tampoco lo van a oler, porque el sentido del olfato también ya
ha disminuido su potencial mucho. Entonces, muchas veces acá en el Japón, por eso es que mucha gente, muchos hijos deciden incluso llevar a un de-service o incluso recluir ya a su padre o familiar en un asilo de ancianos, porque acá en Japón ustedes saben que se hace un incendio aquí, se incendia toda la cuadra porque las casas son bien pegaditas y el material con el que están hechas son bien inflamable y fácilmente podría ser un incendio. Entonces el anciano no huele la fuga de gases, no huele cuando se olvidan de que apagaron el fuego de la cocina y sigue y sigue hasta que se produce un incendio. Entonces si tienes a un familiar adulto mayor en casa, mejor evítale que haga uso del fuego en la cocina, que planche, que deje enchufado algunos como la secadora, las estufas, porque ellos no sienten el olor a quemado, ya porque el olfato se ha perdido de tal manera que ya es imposible que ellos lo puedan percibir. Como te digo, en Japón hay mucha gente, muchos hijos deciden llevar a sus padres a un asilo de ancianos precisamente porque dejaron de oler, y a veces ha habido amagos de incendios. Entonces, si una, dos y la tercera vez ya ellos lo ven por conveniente. Yo en mi trabajo he visto muchas veces que muchos ancianos llegaron ahí con Alzheimer, claro, o con algún tipo de demencia, pero uno de sus primeros detonantes fue a veces el no haber olido y haber provocado un incendio. Así que si cuidas a alguien en casa, pues el olfato también tienes que tener mucho cuidado, porque puede ser producto de algún incendio o algún accidente que no quisieras tú tener. Y bien amigos, esta es la parte final del video donde he querido hacerte entender algunas de los rasgos más especiales que tienen los sentidos sensoriales cuando se trata de un adulto mayor o de un anciano. Lo he hecho con la intención de que puedas entender, tener compasión, empatía, cada vez que trates con un anciano y se trate de cuestiones ya sea el olfato, el gusto, la piel, lo sensorial, el oído o la visión. Si eres también, amigo, una persona que estás entrando en años, o eres un hijo de una persona adulta mayor, pues espero que estos consejos también te hayan ayudado para que puedas darle una mejor calidad de vida en casa, para que puedas también, si eres tú el que empezaste a envejecer y aún no te quieres dar cuenta, también puedas tener algunos cuidados, porque el hecho que tengas disminución en los órganos sensoriales no quiere decir que tengas alguna demencia. Puedes estar totalmente cuerdo, pero sí puedes estar sintiendo esa bajada de percepción en tus sentidos, y a veces por no quererse dar cuenta que estamos envejeciendo, no tomamos algunas precauciones que a veces a la larga pueden ocasionar algunas cosas o algunos accidentes que nadie quiere que pasen. Bueno amigos, yo soy Rokamani, desde aquí, desde Yokohama, Japón, un cuidador de ancianos con casi 13 años de experiencia. Te agradece que hayas llegado hasta esta parte del video. Si es así, regálame un poderoso like, que yo agradeceré mucho saber que estuviste conmigo, que lo miraste hasta el final. Y bueno, espero, repito, que haya sido de utilidad para todos, y conmigo ya nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao.